Lenin murió en 1924, a los 53 años. Sus ideas moldearon el panorama político del siglo XX más que casi cualquier otro pensador. Construyó una teoría de la revolución que efectivamente produjo una revolución, un logro raro en la historia intelectual. El Estado soviético que fundó duró 70 años e influyó en la mitad del planeta en su apogeo. Ya sea que se considere este legado como liberación o como catástrofe, no se puede entender la política moderna sin comprender a Lenin. Sus conceptos penetraron la economía, la filosofía, la organización política, los movimientos anticoloniales y las teorías del Estado. Incluso sus críticos más feroces construyen sus argumentos en reacción a los marcos que él estableció. Esto lo convierte en una figura esencial para cualquiera que busque entender cómo las ideas se traducen en cambios históricos mundiales. La mayoría de las discusiones sobre Lenin lo reducen a consignas o caricaturas, tanto de admiradores como de oponentes. Sus partidarios tratan sus escritos como textos sagrados, mientras que sus críticos lo descartan como un simple buscador despiadado de poder. Ambos enfoques oscurecen lo que realmente hizo distintivo e históricamente trascendente su pensamiento. Lenin sintetizó múltiples tradiciones intelectuales y las adaptó a condiciones que Marx nunca anticipó. Construyó teorías organizativas que resolvieron problemas prácticos que otros revolucionarios no pudieron resolver. Desarrolló análisis económicos del capitalismo global que siguen siendo debatidos en círculos académicos hoy en día. Luchó con cuestiones filosóficas sobre el conocimiento, el materialismo y la relación entre teoría y acción. Comprender todo esto requiere examinar sus ideas como un sistema vivo que evolucionó a través de la experiencia real. Lo que sigue trazará la arquitectura completa del pensamiento de Lenin sin atajos ni simplificaciones. Examinaremos sus compromisos filosóficos centrales y las cadenas de razonamiento que los produjeron. Seguiremos cómo sus ideas se desarrollaron históricamente en respuesta a eventos específicos y desafíos teónicos. Exploraremos las principales críticas desde todas las direcciones y evaluaremos su validez con honestidad. Identificaremos los supuestos subyacentes que a menudo permanecen ocultos bajo sus argumentos explícitos. Conectaremos sus ideas con desarrollos en economía, sociología, ciencia política y teoría organizativa. El objetivo no es ni la adoración ni el rechazo, sino la comprensión genuina de un pensador que cambió la historia. Parte 1. La forja de una mente revolucionaria. Lenin nació en 1870 en Simbirsk, una ciudad provincial rusa a orillas del río Volga. Su padre, Ilya Nikolayevich, era inspector de escuelas y creía profundamente en la educación y el servicio público. La familia pertenecía a la pequeña nobleza, una posición social que proporcionaba acceso a la educación sin gran riqueza. Este contexto significó que el joven Vladimir creció alfabetizado, con comodidad material y expuesto a las ideas progresistas de su época. Su infancia no contenía semillas evidentes de revolución hasta que un acontecimiento decisivo lo cambió todo. En 1887, su hermano mayor, Alexander, fue arrestado por conspirar para asesinar al zar Alejandro III. Alexander se negó a solicitar clemencia y fue ahorcado a los 21 años por su papel en la conspiración. La ejecución transformó a Vladimir de estudiante convencional en buscador de respuestas radicales. Fue expulsado de la Universidad de Kazán por participar en protestas estudiantiles poco después de matricularse. Excluido de la educación formal, se autoeducó mediante una lectura intensiva de literatura radical. Su hermano había sido influido por un pensador ruso llamado Nikolai Chernyshevsky, así que Vladimir devoró sus obras. Chernyshevsky era un filósofo materialista que pasó décadas en el exilio siberiano por sus escritos revolucionarios. Su novela «¿Qué hacer?», título que luego adoptaría Lenin para su propio folleto, marcó a toda una generación. Lenin escribió más tarde que Chernyshevsky lo transformó más profundamente que nadie en su juventud.
Pasó semanas estudiando a este único autor y tomó extensas notas que conservó durante años. Chernyshevsky te enseñó a Lenin que la filosofía debía conectarse directamente con la acción y la transformación social. Subrayó que las ideas sobre el mundo debían corresponder a la realidad material, no a abstracciones religiosas o idealistas. Esto era materialismo filosófico, la idea de que la materia existe independientemente de nuestras percepciones. Chernyshevsky tomó esta concepción del filósofo alemán Ludwig Feuerbach, quien criticó el idealismo antes que Marx. Pero Chernyshevsky combinó este materialismo con la convicción ardiente de que los intelectuales debían liderar el cambio social. Retrató un nuevo tipo de persona, el revolucionario profesional que dedica todo a transformar la sociedad. Esta figura sacrifica comodidad, carrera y vida personal por la causa de la liberación humana. Lenin interiorizó este modelo y más tarde lo teorizaría como la base de la organización revolucionaria. La segunda gran influencia intelectual fue Georgi Plejánov, considerado el padre del marxismo ruso. Plejánov había pasado del populismo al marxismo durante su exilio en la década de 1880 y escribió prolíficamente. Sus obras demostraron cómo la teoría marxista se aplicaba específicamente a las condiciones y problemas rusos. Los populistas creían que las comunas campesinas rusas podían saltarse el capitalismo y construir el socialismo directamente. Plejánov argumentó que esto era una fantasía romántica, contradicha por el desarrollo real de la vida económica rusa. Mostró, mediante análisis detallados, que el capitalismo ya estaba desarrollándose en Rusia a pesar de su aparente atraso. Esto significaba que la clase obrera industrial, y no el campesinado, sería el agente revolucionario del cambio. Lenin encontró en Plejánov tanto un marco para comprender la sociedad rusa como un estilo polémico que adoptaría. Plejánov desarrolló lo que llamó materialismo dialéctico, un sistema filosófico que sintetizaba a Marx con la filosofía alemana. Este término no se originó ni en Marx ni en Engels, pero se volvió central en el pensamiento marxista posterior. El materialismo dialéctico sostiene que la realidad consiste en materia en constante movimiento y desarrollo a través de contradicciones. El cambio no ocurre de manera suave, sino mediante la acumulación de cambios cuantitativos que producen saltos cualitativos repentinos. Este marco filosófico moldeó la forma en que Lenin entendió el desarrollo social, la revolución y la estrategia política. Le enseñó a buscar contradicciones dentro de los sistemas existentes que pudieran ser explotadas e intensificadas. Sugería que las reformas graduales podían acumularse hasta que una transformación revolucionaria se volviera posible y necesaria. Plejánov también estableció el principio de que la teoría revolucionaria debía preceder y guiar la práctica revolucionaria. Lenin conoció a Plejánov en Suiza en 1895 y lo consideró una figura de estatura intelectual colosal. Más tarde escribió que uno debía hacerse pequeño en presencia de Plejánov por respeto genuino. Sin embargo, Lenin nunca fue un simple discípulo que aceptara enseñanzas sin crítica. Absorbió lo que encontró útil y finalmente rompió de manera decisiva con Plejánov en cuestiones de estrategia revolucionaria. Este patrón se repitió a lo largo de su carrera, sintetizaba, adaptaba y finalmente trascendía sus fuentes. Tomó el énfasis de Chernyshevsky en los intelectuales revolucionarios dedicados y lo situó dentro de un marco marxista. Tomó el materialismo dialéctico de Plejánov y lo puso al servicio de la organización política concreta en lugar de teoría pura. Tomó el análisis económico de Marx y lo extendió a condiciones que Marx no había examinado directamente. Comprender a Marx es esencial para entender qué preservó, modificó y posiblemente distorsionó Lenin. Marx argumentó que las sociedades humanas se desarrollan a través de etapas determinadas principalmente por sus modos de producción económica. La manera en que las personas producen bienes moldea sus relaciones sociales, su política, su cultura y sus ideas.
Esto es materialismo histórico, la idea de que la base económica determina la superestructura ideológica y política. El capitalismo contiene contradicciones internas que lo hacen inherentemente inestable y destinado a ser reemplazado eventualmente. La clase trabajadora, explotada bajo el capitalismo, tiene tanto el interés como el poder para derrocar este sistema. Marx creía que el capitalismo debía desarrollar plenamente las fuerzas productivas antes de que el socialismo fuera históricamente posible. Esperaba que las revoluciones ocurrieran en países industrialmente avanzados, como Inglaterra, Alemania o Francia. Lenin enfrentó un problema que el marco de Marx no abordaba con suficiente precisión para el caso ruso. Rusia en la década de 1890 no era una nación industrial avanzada, sino una sociedad agraria mayoritariamente campesina. Si el capitalismo debía desarrollarse plenamente antes de que el socialismo fuera posible, Rusia podría esperar indefinidamente la revolución. Si la clase trabajadora debía ser el agente revolucionario, ¿qué ocurría cuando los obreros constituían solo una pequeña minoría? Estas no eran preguntas académicas abstractas, sino problemas políticos urgentes que requerían respuestas prácticas inmediatas. El genio de Lenin residió en desarrollar innovaciones teóricas que hicieran posible la revolución pese a estas condiciones. No abandonó a Marx, sino que adaptó el marxismo a circunstancias que Marx no había previsto ni teorizado adecuadamente. Esta adaptación haría que el leninismo fuera distinto del marxismo clásico, aunque reclamara continuidad con sus principios esenciales. El contexto ruso exigía una teoría de acción revolucionaria bajo condiciones de represión política autocrática. Rusia zarista no tenía parlamento, ni prensa libre, ni partidos políticos legales, ni reglas de reunión. La policía secreta infiltraba movimientos opositores y enviaba revolucionarios al exilio siberiano o a la horca. La organización política abierta de masas, posible en Alemania o Inglaterra, era simplemente imposible allí. Cualquier movimiento revolucionario debía operar en la clandestinidad, evadiendo constantemente la vigilancia y la persecución del Estado. Esta realidad moldeó el pensamiento de Lenin sobre la organización en maneras que resultarían enormemente trascendentales más tarde. No desarrolló su teoría del partido de vanguardia por una preferencia abstracta de control elitista. La desarrolló a partir de la experiencia práctica de lo que realmente funcionaba bajo condiciones de represión severa. Lenin pasó años organizando, escribiendo, distribuyendo literatura ilegal, siendo arrestado y cumpliendo exilio en Siberia. Este trabajo revolucionario práctico le enseñó lecciones que el marxismo puramente teórico no podía proporcionar. Aprendió que la acción espontánea de la clase trabajadora, aunque valiosa, no podía por sí sola producir un cambio revolucionario. Aprendió que la organización importa, que la disciplina importa, que la claridad teórica entre los dirigentes importa enormemente. Aprendió que el aparato represivo del Estado no puede simplemente ignorarse ni desearse que desaparezca. Aprendió que los movimientos revolucionarios exitosos requieren dedicación profesional, no participación amateur a tiempo parcial. Todas estas lecciones prácticas informarían sus escritos teóricos y distinguirían su enfoque del de otros marxistas. Teoría y práctica formaron un ciclo continuo en el desarrollo de Lenin, cada una informando y corrigiendo constantemente a la otra. Parte 2. El partido de vanguardia. La conciencia desde fuera. En 1902, Lenin publicó un folleto que definiría la organización revolucionaria durante el siglo siguiente. Su título, ¿Qué hacer?, evocaba deliberadamente la famosa novela de Chernyshevsky que lo había transformado en su juventud. El folleto abordaba una cuestión práctica inmediata que enfrentaban los socialistas rusos en ese momento histórico específico, pero sus argumentos sobre conciencia, organización y liderazgo trascendieron ese contexto y llegaron a aplicarse de manera universal. Lenin respondía a una tendencia llamada economismo, que había ganado influencia entre los marxistas rusos a finales de la década de 1890.
Los economistas sostenían que los trabajadores debían centrarse en luchas económicas por mejores salarios y condiciones laborales. Creían que la conciencia política surgiría naturalmente de estas batallas económicas contra los empleadores. Lenin consideró esta postura un error catastrófico que condenaría al movimiento revolucionario a la ineficacia permanente. La afirmación teórica central de «¿qué hacer?» se refiere al origen de la conciencia de clase revolucionaria. Lenin argumentó que los trabajadores, dejados a su desarrollo espontáneo, solo alcanzarían una conciencia sindical. La conciencia sindical significa comprender que los trabajadores deben unirse para negociar colectivamente con los empleadores mejoras concretas. Esto representa un avance real respecto a trabajadores aislados compitiendo entre sí en el mercado laboral. Pero la conciencia sindical acepta el marco fundamental del capitalismo en lugar de buscar su derrocamiento. Los trabajadores que luchan por salarios más altos siguen aceptando que salarios, ganancias y capital continuarán existiendo. Buscan un mejor trato dentro del sistema existente en lugar de la abolición total de ese sistema. Lenin insistía que este era el máximo nivel al que podía llegar la actividad espontánea de la clase obrera por sí sola. La conciencia socialista revolucionaria, en cambio, requiere comprender la totalidad de las relaciones sociales en la sociedad capitalista. Implica entender cómo funciona el Estado, cómo se relacionan las diferentes clases entre sí, cómo opera la ideología. Requiere conocimiento teórico de economía política, historia, filosofía y de los mecanismos del poder político. Los trabajadores absorbidos en luchas diarias por la supervivencia no tienen ni el tiempo ni el acceso para adquirir esta comprensión integral. El conocimiento existe, pero se encuentra en libros, universidades y círculos intelectuales fuera del piso de fábrica. Por lo tanto, Lenin concluyó que la conciencia socialista debía ser llevada a la clase trabajadora desde fuera de ella misma. Esta es la famosa y controvertida tesis de la conciencia desde fuera, que definió la teoría organizativa leninista. Implicaba que los intelectuales que habían dominado la teoría marxista tenían un papel indispensable en el movimiento revolucionario. Lenin no inventó esta idea por completo por su cuenta, sino que la tomó de Kautsky, entonces el principal teórico marxista. Kautsky había escrito que la conciencia socialista era introducida en la lucha proletaria desde fuera. Señalaba que Marx y Engels mismos provenían de contextos burgueses, no de la clase trabajadora. Los fundadores del socialismo científico eran intelectuales que desarrollaron su teoría mediante el estudio, no mediante el trabajo fabril. Lenin citó a Kautsky con aprobación y construyó sus conclusiones organizativas sobre esta base teórica que pertenecía a la ortodoxia marxista. Más tarde, los críticos atacarían a Lenin por elitismo, pero inicialmente él estaba reiterando algo que el marxismo dominante ya aceptaba. La parte controvertida no era la teoría de la conciencia, sino las conclusiones organizativas que Lenin extrajo de ella. Si la conciencia viene desde fuera, entonces la organización debe diseñarse para transmitir esa conciencia eficazmente a la clase. La forma organizativa que Lenin propuso fue el partido de vanguardia compuesto por revolucionarios profesionales con características específicas. Sus miembros no serían simpatizantes ocasionales que asistieran a reuniones cuando les resultara conveniente. Serían individuos dedicados que hicieran de la revolución su ocupación principal y compromiso vital total. Estarían formados en teoría marxista, serían hábiles en el trabajo clandestino y disciplinados en el cumplimiento de decisiones colectivas. El partido mantendría una estricta seguridad contra la infiltración policial mediante estructuras celulares y un cuidadoso control de la membresía. Publicaría periódicos y literatura para difundir ideas y coordinar actividades en el vasto imperio ruso. Enviaría organizadores a fábricas, universidades y unidades militares para reclutar trabajadores y construir influencia sistemáticamente. Esta organización de revolucionarios profesionales sería el instrumento para inyectar conciencia socialista en las luchas espontáneas. Lenin distinguió claramente entre el partido de vanguardia y el movimiento más amplio de la clase trabajadora que buscaba dirigir.
El partido sería relativamente pequeño, compuesto solo por los activistas más comprometidos y teóricamente desarrollados. La clase obrera sumaba millones, pero el partido podría contar solo con miles o incluso cientos de cuadros dedicados. Este pequeño grupo no se sustituiría por la clase, ni intentaría hacer la revolución por sí solo, sin apoyo de masas. Su papel era educar, organizar y dirigir a las masas cuando las condiciones maduraran para que la acción revolucionaria tuviera éxito. El partido sería como el Estado Mayor de un ejército, proporcionando dirección estratégica a fuerzas mucho más grandes. Sin ese liderazgo, los movimientos de masas disiparían su energía en acciones descoordinadas que el Estado podría suprimir fácilmente. Con liderazgo adecuado, incluso fuerzas menores podrían lograr resultados decisivos en momentos históricos críticos si se concentraran correctamente. Los críticos atacaron inmediatamente esta concepción como elitista, antidemocrática y contraria a la propia visión de Marx sobre la emancipación obrera. ¿Cómo podían emanciparse los trabajadores si intelectuales externos les decían qué pensar y qué hacer? Rosa Luxemburgo, la brillante revolucionaria polaco-alemana, argumentó que Lenin subestimaba la capacidad creativa de la clase obrera. Creía que los trabajadores desarrollarían conciencia revolucionaria a través de sus propias experiencias de lucha y acción de masas. Las huelgas espontáneas y los levantamientos educaban a las masas mejor que cualquier partido de vanguardia. Luxemburgo temía que el partido centralizado de Lenin se convirtiera en una dictadura sobre el proletariado en lugar de ser su instrumento. Estas críticas resultarían proféticas de maneras que incluso ella no podía anticipar plenamente en ese momento temprano. Lenin respondió que sus críticos romantizaban la espontaneidad y subestimaban el poder represivo del aparato estatal capitalista. Dejadas a sí mismas, las acciones espontáneas de la clase obrera habían sido repetidamente aplastadas, cooptadas o desviadas hacia canales reformistas. La Comuna de París de 1871 mostró trabajadores heroicos derrotados por carecer de liderazgo político adecuado. Los sindicatos europeos habían logrado avances reales, pero también habían producido burocracias que se oponían a la transformación revolucionaria. El Partido Socialdemócrata Alemán, el más grande partido marxista del mundo, se estaba volviendo cada vez más reformista y cauteloso. Sin un núcleo revolucionario dedicado que mantuviera claridad teórica, los movimientos inevitablemente degeneraban hacia la acomodación con el capitalismo. El partido de vanguardia existía precisamente para impedir esa degeneración y preservar el propósito revolucionario durante periodos difíciles. Lenin veía la elección no como democracia versus elitismo, sino como revolución efectiva versus derrota y cooptación perpetuas. El contexto ruso moldeó el pensamiento de Lenin de maneras que a veces se oscurecen cuando su teoría se universaliza. La autocracia zarista hacía imposibles partidos de masas abiertos. La organización conspirativa era una necesidad práctica para la supervivencia. Lenin reconocía que las condiciones en Europa occidental, donde existían partidos obreros legales, requerían enfoques organizativos diferentes. Inicialmente no afirmaba que el modelo de partido de vanguardia se aplicara universalmente a todos los países, sin importar sus condiciones. Pero después de que la Revolución Rusa tuvo éxito donde las revoluciones occidentales fracasaron, el modelo fue exportado a todo el mundo. La Internacional Comunista, fundada en 1919, impuso los principios organizativos leninistas a todos los partidos miembros. Lo que comenzó como una adaptación a la autocracia rusa se convirtió en una plantilla universal para la organización revolucionaria en todos los contextos. Esta universalización produjo tanto éxitos significativos como fracasos catastróficos en diferentes escenarios nacionales a lo largo de las décadas. El supuesto más profundo que subyace a la teoría del partido de vanguardia se refiere a la relación entre conocimiento y legitimidad política. Lenin asumía que la comprensión teórica correcta de la historia y la sociedad se traducía en autoridad legítima para el liderazgo político.
Quienes entendían el marxismo más profundamente estaban mejor calificados para guiar al movimiento hacia su destino históricamente necesario. Este supuesto tiene raíces en el racionalismo ilustrado y en la creencia de que la ciencia debe guiar la organización social humana. Así como los ingenieros que entienden la física deben diseñar puentes, los revolucionarios que entienden la historia deben diseñar la estrategia revolucionaria. Pero esta analogía contiene problemas que Lenin nunca abordó adecuadamente en sus formulaciones teóricas sobre organización. La ingeniería trata con materia física que no puede oponerse a ser moldeada por diseños técnicamente correctos. La política trata con seres humanos cuyo consentimiento y participación no pueden asumirse simplemente porque los líderes posean conocimiento superior. Parte 3. El centralismo democrático, la ciencia de la organización. El partido de vanguardia requería principios internos de funcionamiento que lo hicieran eficaz como instrumento revolucionario. Lenin llamó a estos principios centralismo democrático, un término que combinaba dos conceptos organizativos aparentemente contradictorios. Democracia significaba que los miembros podían debatir, discutir y votar las posiciones del partido antes de que las decisiones fueran oficializadas. Centralismo significaba que, una vez tomadas las decisiones, todos los miembros estaban obligados a implementarlas con completa disciplina. La combinación buscaba capturar los beneficios tanto de la deliberación abierta como de la acción unificada en un único marco organizativo. Los miembros aportarían su conocimiento y perspectivas durante el debate, mejorando la calidad de las decisiones mediante la contribución colectiva. Pero el debate interminable paralizaría la acción. Por lo tanto, la discusión debía concluir con decisiones vinculantes que todos debían seguir lealmente. Esta estructura distinguía al partido de vanguardia tanto de sectas autoritarias como de círculos de discusión laxos, igualmente inadecuados para la revolución. La fase democrática tenía expresiones institucionales específicas en la concepción original de Lenin. Los congresos del partido se reunirían regularmente para debatir a fondo cuestiones de programa, estrategia y liderazgo organizativo. Los delegados serían elegidos por los órganos inferiores del partido, no designados desde arriba. Las decisiones del Congreso obligarían incluso a la dirección. Entre congresos, un comité central elegido guiaría las operaciones diarias y sería responsable al siguiente Congreso. La fase centralista comenzaba una vez que se tomaban decisiones mediante estos procedimientos democráticos. Las minorías que perdían votaciones debían cesar la defensa pública de sus posiciones y aplicar lealmente la decisión mayoritaria. No significaba que tuvieran que cambiar sus opiniones personales, sino que no podían organizar resistencia faccional que socavara la unidad pública del partido. Lenin ilustró el centralismo democrático con la analogía de una orquesta. Los músicos son profesionales, con sus propias interpretaciones. En los ensayos pueden debatir con el director, pero durante la ejecución, todos deben seguir la dirección con precisión, o la música se convierte en caos. De manera similar, durante la acción política, la ejecución debía seguir la dirección central para evitar dispersión frente a una oposición organizada. Sin embargo, los críticos señalaron problemas que se hicieron evidentes en la práctica. ¿Quién decide cuándo termina el debate y comienza la disciplina? La dirección que se beneficia de una decisión controla también el momento en que se vuelve obligatoria. El modelo asumía buena fe entre los líderes, pero las estructuras organizativas deben prever la posibilidad de abuso de poder. La prohibición de facciones que Lenin introdujo en 1921 en el 10º Congreso del Partido muestra esta tensión claramente. La guerra civil, el colapso económico y rebeliones como la de Kronstadt llevaron a Lenin a argumentar que la unidad era esencial. Presentó la medida como temporal, pero las medidas de emergencia tienden a volverse permanentes. Más tarde, Stalin utilizó la prohibición de facciones para aplastar toda oposición interna y consolidar su dictadura personal. Parte 4. El materialismo dialéctico, la teoría del conocimiento de Lenin.
Lenin no solo teorizó sobre organización política, sino que abordó seriamente cuestiones fundamentales de la filosofía. Su obra principal en este campo, Materialismo y Empiricitrismo, apareció en 1909 durante un periodo de derrota revolucionaria. La revolución de 1905 había fracasado y la reacción se intensificaba. Algunos intelectuales se alejaron del materialismo hacia filosofías idealistas consideradas más sofisticadas. Algunos bolcheviques, incluido Alexander Bogdanov, adoptaron el empiricriticismo, derivado del físico austriaco Ernst Mach. El empiricriticismo sostenía que el conocimiento humano consiste solo en sensaciones y que no podemos conocer directamente una realidad más allá de ellas. Conceptos como materia, átomos y causalidad no describían una realidad objetiva independiente del observador, sino que eran instrumentos útiles para organizar la experiencia. Lenin consideró esta postura una desviación peligrosa que socavaría los fundamentos del marxismo revolucionario. Defendió el materialismo filosófico con argumentos apasionados. La cuestión fundamental de la filosofía, insistía, era si la materia o la mente constituye la realidad primaria. Los materialistas sostienen que la materia existe objetivamente, independiente de la mente humana, completamente independiente de nuestras sensaciones o percepciones de ella. Nuestras sensaciones son producidas por la materia actuando sobre nuestros órganos sensoriales, no al revés, como sugieren los idealistas. Los idealistas, en sus diversas formas, sostienen que la mente, el espíritu, las sensaciones o las ideas son lo primario y que la materia es derivada o ilusoria. Lenin situó firmemente al empiriocriticismo en el campo idealista, a pesar de sus pretensiones científicas y su rechazo del idealismo religioso tradicional. Al negar que podamos conocer la materia independientemente de las sensaciones, Mach disolvía efectivamente la realidad objetiva en experiencia subjetiva. Esto abría la puerta al solipsismo, la idea de que solo la propia mente existe con certeza, algo que Lenin consideraba filosóficamente absurdo. La tesis positiva central de Lenin era que las sensaciones humanas son copias, fotografías o reflejos de una realidad material objetiva que existe independientemente. Cuando percibimos un árbol, algo realmente existe ahí fuera que causa nuestra percepción a través de la luz, los ojos y procesos neuronales. Nuestra percepción puede ser imperfecta o parcial, pero corresponde y es causada por objetos y procesos materiales reales. Esta teoría de la correspondencia sostiene que las creencias verdaderas reflejan o representan con exactitud la realidad tal como es objetivamente. La ciencia mejora progresivamente estos reflejos, acercándose a representaciones más precisas de la realidad objetiva mediante investigación sistemática. Lenin llamó a esta posición teoría del reflejo, que se convirtió en la epistemología oficial soviética durante décadas. La teoría fundamentaba la objetividad científica y daba al marxismo la pretensión de verdad científica sobre la sociedad y el desarrollo histórico. Si podemos conocer la realidad objetiva, entonces el análisis marxista del capitalismo puede ser objetivamente verdadero, no simplemente una perspectiva entre muchas igualmente válidas. Lenin introdujo una distinción crucial entre verdad absoluta y verdad relativa, para abordar los problemas evidentes del realismo ingenuo. El conocimiento humano en cualquier momento dado es incompleto, aproximado y sujeto a revisión a medida que la ciencia avanza. En este sentido, todas nuestras verdades son relativas a nuestro estado actual de conocimiento y a las limitaciones de nuestros métodos de investigación. Pero las verdades relativas contienen granos de verdad absoluta, reflejos correctos de la realidad objetiva que no serán anulados posteriormente. El progreso científico consiste en acumular más verdad absoluta, ampliando progresivamente las partes correctas de nuestra imagen de la realidad. Nunca poseeremos la verdad absoluta completa, porque la realidad es infinitamente compleja y nuestro conocimiento siempre será parcial. Sin embargo, podemos aproximarnos asintóticamente a la verdad absoluta, acercándonos cada vez más sin alcanzarla plenamente. Este marco permitió a Lenin mantener la objetividad científica, reconociendo al mismo tiempo el carácter provisional y en desarrollo de las teorías científicas reales.
Los críticos consideraron que los argumentos filosóficos de Lenin eran rudimentarios comparados con las posiciones sofisticadas que atacaba con tanta vehemencia. Filósofos profesionales señalaron que Lenin a menudo malinterpretaba o caricaturizaba las ideas que criticaba. Maj no era simplemente un idealista, sino que planteaba problemas genuinos sobre los fundamentos del conocimiento científico que merecían un análisis serio. La relación entre sensación y realidad externa implica cuestiones difíciles que las teorías de la copia no resuelven adecuadamente. ¿Cómo podemos verificar que nuestras sensaciones copian la realidad si no tenemos acceso a la realidad excepto a través de esas mismas sensaciones? La respuesta de Lenin, que la práctica confirma la correspondencia, desplaza el problema sin resolver completamente las dificultades epistemológicas. Muchos marxistas occidentales consideraron que el materialismo de Lenin, filosóficamente poco sofisticado comparado con la sutileza dialéctica de Marx y Hegel, prefirieron distanciar la filosofía marxista de las formulaciones de Lenin, conservando al mismo tiempo sus aportes políticos y organizativos. Sin embargo, la obra filosófica de Lenin tenía un propósito más allá de ganar debates académicos. Estaba defendiendo la unidad entre teoría y práctica que el marxismo requería como doctrina revolucionaria. Si el conocimiento es solo organización subjetiva de sensaciones, entonces el análisis marxista no tiene un derecho privilegiado a la verdad frente a la ideología burguesa. El compromiso revolucionario se convertiría en una preferencia arbitraria en lugar de una respuesta a una comprensión objetiva de la necesidad histórica. Lenin necesitaba un realismo epistemológico para fundamentar la autoridad del marxismo como guía para la práctica revolucionaria en el mundo real. La pretensión de liderazgo del partido descansaba en parte en poseer conocimiento verdadero que otros no tenían. Defender el materialismo era defender la base teórica de la política del partido de vanguardia. Filosofía y política eran inseparables en el proyecto de Lenin. Hay una pregunta que la mayoría de las personas nunca se molestan en hacer porque la vida cotidiana no las obliga a enfrentarla. La pregunta es esta: ¿cómo vivir una vida significativa y responsable si el universo no fue hecho para ti? No solo indiferente a tu felicidad, sino indiferente incluso a tu existencia. La mayoría de las tradiciones filosóficas esquivan esta pregunta negando su premisa. Introducen un Dios, un plan cósmico, un propósito oculto que garantiza de antemano la importancia humana. Carl Sagan rechazó cada una de esas garantías. Fue astrónomo, científico planetario y pensador público, y murió en 1996. Pero llamarlo simplemente divulgador científico no alcanza para describir el alcance de lo que construyó. A lo largo de sus principales obras, Sagan construyó un sistema filosófico completo. Tiene una epistemología, una teoría sobre cómo podemos saber qué es verdadero. Tiene una psicología, un análisis de por qué tan a menudo preferimos lo falso. Tiene una ética, un marco sobre lo que nos debemos unos a otros y por qué. Y tiene una política, una teoría sobre qué instituciones son necesarias para proteger todo lo anterior. Ninguna de estas piezas se sostiene por sí sola. Cada una responde a un problema específico que la anterior dejó sin resolver, y, tomadas en conjunto, forman una de las filosofías naturalistas más coherentes del siglo XX. Lo que hace inusual a Sagan no es que rechazara lo sobrenatural. Muchos pensadores lo han hecho. Lo que lo hace inusual es que tomó en serio las consecuencias emocionales de ese rechazo. Comprendió que si eliminas las ilusiones reconfortantes, tienes que reemplazarlas por algo real. No solo argumentos, sino fuentes genuinas de significado, asombro y urgencia moral. Si lo logró, es una pregunta que vale la pena considerar seriamente. Para responderla, necesitamos reconstruir su filosofía desde los cimientos. Empezamos donde él empezó, con la pregunta más básica de todas: ¿cómo sabes cuándo algo es verdadero? Parte 1. El problema del conocimiento fiable. Estás caminando por un bosque al atardecer. Una rama se quiebra en algún lugar a tu izquierda. Antes de que tengas tiempo de pensar, tu cuerpo se tensa. Tus ojos se fijan en la dirección del sonido. Tu cerebro ya ha generado una hipótesis. Algo está ahí fuera. Esto no es un defecto de tu cognición,
Es el mecanismo que mantuvo con vida a tus antepasados durante cientos de miles de años. El cerebro es un motor de detección de patrones construido por la selección natural para encontrar estructura en el ruido. Conecta datos dispersos en historias coherentes con una velocidad extraordinaria. Un crujido se convierte en un depredador. Un destello de luz se convierte en una señal. Una coincidencia se convierte en una causa. La visión de sentido común sobre el conocimiento funciona más o menos así. Observas el mundo con cuidado, piensas sobre lo que observas y llegas a la verdad. Esto parece completamente razonable. Respeta la evidencia de tus sentidos y el poder de tu razonamiento. La mayoría de las personas opera bajo esta suposición todos los días sin cuestionarla, y para cruzar el tráfico o elegir fruta madura funciona lo suficientemente bien. Sagan identifica el punto exacto donde esto se rompe. La misma maquinaria que detecta patrones reales también genera patrones falsos. Tu cerebro no espera a tener evidencia suficiente antes de construir una historia. Construye la historia primero y luego busca confirmación. Un médico mira rápidamente el historial de un paciente y forma una impresión en segundos. Desde ese momento, es más probable que note síntomas que encajen con su lectura inicial. Un miembro del jurado escucha el alegato inicial y comienza a inclinarse hacia un veredicto. El resto del juicio se convierte en un ejercicio de clasificación, conservar lo que encaja, descartar lo que no. Esto no es pereza ni estupidez, es la forma en que está estructurada la cognición humana en su nivel más básico. El problema no es que a veces cometamos errores, el problema es que los cometemos de manera sistemática y en direcciones predecibles. Vemos patrones en datos aleatorios, confundimos correlación con causalidad, damos más peso a historias vívidas que a evidencia estadística, recordamos los aciertos y olvidamos los fracasos. Una persona que cree en la astrología recuerda la semana en que su horóscopo fue preciso, no lleva un registro de las semanas en que estuvo completamente equivocado. Un jugador recuerda la noche en que ganó mucho dinero en la mesa. Las pérdidas acumuladas se difuminan como ruido de fondo. La conclusión de Sagan no es que los seres humanos estén perdidos sin remedio. Su conclusión es que la cognición individual, dejada a sus propios recursos, es poco fiable. La observación cuidadosa más el sentido común no son suficientes, porque el observador está comprometido. Tus ojos funcionan bien, pero el software que interpreta la señal está lleno de atajos. Este es el problema fundacional del que se desprende todo lo demás, en su filosofía. Si no puedes confiar en tu propia mente sin ayuda para distinguir la verdad de la falsedad, ¿en qué puedes confiar? Su respuesta es un método. No un conjunto de hechos, no una colección de verdades grabadas en piedra, sino un procedimiento. La ciencia, para Sagan, no es el cuerpo de conocimiento que se encuentra en los libros de texto. Es un sistema institucionalizado para detectar y corregir tus propios errores antes de que se conviertan en certezas. La palabra clave es institucionalizado. Una persona honesta puede intentar controlar sus propios vicios, pero a menudo fallará. Lo que hace la ciencia es incorporar la corrección de errores en la estructura social misma de la investigación. Tus resultados deben publicarse para que otros puedan intentar reproducirlos. Tus métodos deben ser transparentes para que otros encuentren fallas que tú no viste. Tu hipótesis más querida debe formularse de manera que en principio pueda demostrarse falsa. Y los mayores honores no se otorgan a los que confirman lo que todos creen, se otorgan a los que demuestran que una idea previamente aceptada estaba equivocada. Este último punto es el que la mayoría de las personas pasa por alto acerca de la ciencia. En la mayoría de las instituciones humanas, desafiar la autoridad de figuras establecidas se castiga. En la religión es herejía. En la política es deslealtad. En las jerarquías corporativas es insubordinación. En la ciencia, al menos en principio, es la forma más alta de contribución. El joven investigador que demuestra que un premio Nobel estaba equivocado es celebrado, no exiliado. El sistema está diseñado específicamente para recompensar el acto de derribar conclusiones establecidas. Esto significa que, para Carl Sagan, la duda no es el enemigo del conocimiento. La duda es el motor que impulsa el conocimiento hacia adelante.
Una afirmación que ha sobrevivido a intentos rigurosos de destruirla es mucho más confiable que una que nunca ha sido puesta a prueba. Y una afirmación que ni siquiera puede, en principio, ser sometida a prueba, no es conocimiento en absoluto. Es otra cosa completamente distinta y volveremos a qué es esa otra cosa. Pero primero, hay una pregunta más difícil que se esconde debajo de esta. Si el método científico es una herramienta tan poderosa para corregir errores, ¿por qué la mayoría de las personas se resiste a usarlo? ¿Por qué la pseudociencia no solo es común, sino profunda y persistentemente satisfactoria? Parte 2. El kit detector de tonterías como epistemología. Antes de preguntarnos por qué la gente rechaza el buen pensamiento, necesitamos ser precisos acerca de cómo se ve el buen pensamiento. Sagan no deja esto en la vaguedad. En su libro The Demon Hunted World, expone un conjunto específico de herramientas que llama el kit detector de tonterías. El nombre es deliberadamente informal, pero el contenido es riguroso. Cada herramienta apunta a un modo específico de fallo de la mente humana. Juntas, forman una teoría coherente de lo que cuenta como evidencia y lo que no. La primera herramienta es la confirmación independiente. Si alguien te dice un hecho, verifica si una fuente separada y no relacionada lo confirma. Parece obvio, pero considera con qué poca frecuencia las personas realmente lo hacen. Un amigo comparte un titular que confirma lo que ya sospechas sobre un político. Sientes una pequeña satisfacción y lo reenvías sin comprobarlo. La historia puede ser precisa, distorsionada o fabricada, pero se sintió verdadera, así que la trataste como verdadera. La confirmación independiente está diseñada para interrumpir ese reflejo. Obliga a una pausa entre la sensación de verdad y la aceptación de la verdad. La segunda herramienta es el debate adversarial entre personas que realmente conocen el tema. No discusión por discutir, sino desacuerdo estructurado orientado a encontrar debilidades. Sagan es específico en que los debatientes deben ser conocedores. Un intercambio de gritos entre dos personas desinformadas produce calor, no luz. Lo que importa es que cada afirmación sea puesta a prueba por alguien que tenga la experiencia necesaria para hacerlo correctamente. Este es el principio detrás de la revisión por pares en la publicación científica. Antes de que tu artículo llegue al público, debe sobrevivir al escrutinio de personas que quieren encontrar sus fallas. La tercera herramienta es una profunda sospecha de los argumentos de autoridad. Sagan no dice que los expertos siempre estén equivocados. Dice que el hecho de que alguien sea una autoridad no convierte automáticamente su afirmación en verdadera. Las autoridades se han equivocado antes y volverán a equivocarse. En la ciencia, no hay autoridades en el sentido fuerte, solo hay expertos cuyas afirmaciones aún deben ser contrastadas con la evidencia. Un médico de la década de 1850 que dijo a sus colegas que se lavaran las manos antes de una cirugía, fue ignorado. Las autoridades de su época creían que las manos de un caballero no podían transmitir enfermedades. La evidencia decía lo contrario, y la evidencia tenía razón. La cuarta herramienta es generar múltiples hipótesis. Cuando encuentres algo que necesita explicación, no te quedes con la primera idea que encaje y te detengas ahí. Piensa en todas las explicaciones plausibles y luego busca sistemáticamente evidencia que elimine cada una. La hipótesis que sobrevive a más intentos de destruirla gana tu confianza provisional. Un detective que se obsesiona con el primer sospechoso e ignora todas las demás pistas es un mal detective. El mismo principio se aplica a cualquier ámbito donde la verdad importe. La quinta herramienta es negarse a enamorarse de su propia hipótesis. Esto suena como un simple consejo sobre humildad, pero Sagan quiere decir algo más estructural. Una vez que has invertido tiempo e identidad en una idea, tu cerebro empieza a protegerla. La evidencia en contra se empieza a sentir como un ataque personal en lugar de información útil. Sagan trata esto como un riesgo cognitivo predecible, no como un defecto de carácter. La solución es buscar deliberadamente evidencia que pueda demostrar que estás equivocado antes de que alguien más lo haga. La sexta herramienta es la cuantificación. Siempre que sea posible, asigna números a las afirmaciones, porque los números permiten comparaciones precisas. Este tratamiento funciona, es tan vago que resulta casi vacío. Este tratamiento reduce los síntomas en un 30% en ensayos controlados. Puede probarse y compararse. Sin números, los argumentos se convierten en competencias de retórica en lugar de evidencia.
La séptima herramienta exige que cada eslabón de una cadena de razonamiento se sostenga. Una conclusión que depende de 5 pasos es tan fuerte como el más débil de ellos. Si el paso 3 falla, la conclusión falla, sin importar cuán sólidos sean los pasos 1, 2, 4 y 5. Esto parece elemental, y sin embargo, la gente acepta rutinariamente conclusiones construidas sobre cadenas rotas. Un argumento político puede comenzar con una premisa verdadera y terminar con una conclusión verdadera, pero contener un vacío en el medio. La sensación de coherencia general disfraza la conexión faltante. La octava herramienta es el principio conocido como la navaja de Occam. Cuando dos explicaciones dan cuenta de la misma evidencia con igual eficacia, prefiere la más simple. No porque el universo esté obligado a ser simple, sino porque la complejidad innecesaria introduce afirmaciones adicionales que requieren su propia evidencia de respaldo. Cada suposición extra es un posible punto de fallo. La explicación que requiere menos suposiciones sin respaldo es menos probable de estar equivocada. Y la novena y última herramienta es la falsabilidad. Toda afirmación significativa debe ser capaz, en lo mínimo, de demostrarse falsa. Sagan ilustra esto con un experimento mental que se convirtió en uno de sus argumentos más famosos. Te pide que supongas que afirma que un dragón que escupe fuego vive en su garaje. Vas a mirar y no ves nada. Él explica que el dragón es invisible. Sugieres esparcir harina en el suelo para capturar huellas. Él responde que el dragón flota. Propones un sensor infrarrojo para detectar el fuego. Él dice que el fuego no produce calor. Propones pintura en aerosol para revelar el contorno del cuerpo. Él te dice que el dragón no tiene forma física. Cada prueba que propones la neutraliza con una excepción especial. Tu vida tiene un propósito inscrito en la propia trama de la realidad. La ciencia, en cambio, revela un universo descomunalmente vasto y casi totalmente vacío de cualquier cosa que se preocupe por tu existencia. La Vía Láctea contiene aproximadamente 200.000 millones de estrellas. Tu Sol es una de ellas, insignificante, ubicado en un brazo exterior de una galaxia espiral ordinaria. Tu galaxia es una de alrededor de 2 billones de galaxias en el universo observable. Frente a ese telón de fondo, la afirmación de que el cosmos fue dispuesto para tu beneficio exige una evidencia extraordinaria que nunca se ha presentado. La intuición de Carl Sagan aquí es que el atractivo de la irracionalidad no es un enigma que deba descartarse. Es un problema que exige explicación con el mismo rigor que aplicarías a cualquier fenómeno natural. Las personas que creen cosas falsas no son máquinas defectuosas. Son máquinas que funcionan, pero cuyos parámetros operativos están mal ajustados para la tarea de encontrar la verdad. El motor de detección de patrones que mantuvo con vida a tus antepasados en el bosque, ahora detecta patrones en cartas astrales y sitios web de conspiración. El impulso de agencia que motivó el uso de herramientas y la resolución de problemas, ahora motiva la creencia en cristales sanadores y círculos de oración. El impulso de significado que unió comunidades en torno a un propósito compartido, ahora las une en torno a un delirio compartido. Este diagnóstico tiene una consecuencia que Sagan no evita. Si la pseudociencia satisface necesidades emocionales reales, entonces simplemente refutarla no es suficiente. Decirle a alguien que sus creencias son falsas, sin ofrecer nada a cambio, no es liberación, es privación. Le has quitado la fuente de su consuelo y no le has dado nada sobre lo que sostenerse. Esto obliga a Sagan a enfrentar la pregunta más difícil que su filosofía debe responder. ¿Puede el pensamiento basado en la razón, la investigación honesta de un universo que no fue construido para nosotros, satisfacer realmente la necesidad humana de asombro, significado e importancia? ¿O la verdad, una vez plenamente enfrentada, deja a las personas más frías y vacías que las ficciones que reemplaza? Parte 4. El mundo y sus demonios. Antes de responder si la ciencia puede reemplazar lo que proporciona la superstición, Sagan se detiene para mostrar lo que está en juego si no puede hacerlo. El costo de la irracionalidad generalizada no es meramente confusión personal, es catástrofe política. Para sostener este argumento, retrocede a lo largo de siglos de historia humana. Toda civilización, observa Sagan, ha tenido sus demonios. No demonios metafóricos, sino literales.
entidades que se creía habitaban el mundo junto a los seres humanos, invisibles, poderosas y maliciosas. En Europa medieval eran diablos y brujas. En otras culturas eran espíritus, malvisiones o antepasados vengativos. La mitología específica varía, pero la estructura subyacente es siempre la misma. Hay fuerzas ocultas causando tu sufrimiento y solo ciertas autoridades pueden protegerte de ellas. Sagan traza una línea directa desde esa estructura hasta el control político. Cuando las personas creen en amenazas invisibles que no pueden verificar por sí mismas, se vuelven dependientes de quienes afirman tener el poder de gestionarlas. Un sacerdote que puede identificar brujas posee un enorme poder sobre una aldea, no porque sea fuerte o rico, sino porque controla la explicación de por qué las cosechas fracasaron y los niños enfermaron. Un gobierno que etiqueta a sus opositores políticos como agentes de fuerzas demoníacas puede justificar cualquier nivel de represión. Los acusados no pueden probar su inocencia, porque la acusación es, por diseño, infalsable. Los juicios de brujas europeos son el estudio de caso más detallado de Sagan. Durante aproximadamente 3 siglos, decenas de miles de personas, mayormente mujeres, fueron torturadas y ejecutadas bajo cargos de brujería. Las acusaciones seguían un patrón consistente. Ocurría una desgracia, una vaca muerta, un niño enfermo, una cosecha fallida. Se identificaba a una persona vulnerable en la comunidad como la causa oculta. Bajo tortura, ella confesaba, porque la tortura produce confesiones independientemente de la verdad. Luego nombraba a otros, porque la tortura produce nombres independientemente del conocimiento. El ciclo continuaba hasta que alguna autoridad decidía que había terminado. Lo que interesa a Sagan no es solo la crueldad, sino la estructura epistemológica que hizo posible esa crueldad. Todo el sistema recaía sobre afirmaciones que no podían ponerse a prueba. ¿Cómo demuestras que no eres una bruja? No puedes, porque la brujería se define como un poder oculto e invisible cuya presencia solo se conoce por sus supuestos efectos. Este es el dragón en el garage, operando a escala civilizatoria, una acusación infalsable respaldada por autoridad institucional y aplicada con violencia. Sagan sostiene que este patrón no es una reliquia del pasado distante, es una característica permanente de las sociedades humanas que se reactiva cada vez que las herramientas del pensamiento crítico se debilitan. Los demonios específicos cambian de nombre. En el siglo XX se llamaron saboteadores, contrarrevolucionarios, enemigos del Estado o subversivos. La estructura permanece idéntica. Una amenaza invisible es nombrada por quienes están en el poder. El acusado no puede refutar el cargo porque el cargo está diseñado para ser infalsable. El miedo hace el resto. El título de su libro, The Demon Haunted World, no es una metáfora general sobre la ignorancia. Es una descripción precisa de lo que ocurre cuando una sociedad pierde la capacidad de exigir evidencia para las afirmaciones. Los demonios vuelven vestidos con el disfraz que la época considere plausible. Pueden ser brujas, comunistas, inmigrantes o conspiraciones en las sombras. El mecanismo es siempre el mismo. Una amenaza infalsable se usa para concentrar poder y silenciar la disidencia. Por eso Sagan trata el abandono de la razón como algo que nunca es políticamente inocente. Cuando una población no puede distinguir entre conocimiento probado y afirmación segura, se vuelve vulnerable a cualquiera con una voz lo suficientemente fuerte y una historia lo suficientemente aterradora. El desfinanciamiento de la educación científica no es simplemente una decisión presupuestaria. En el marco de Sagan, es una transferencia de poder desde ciudadanos capaces de pensar por sí mismos hacia autoridades que prefieren que no lo hagan. Pero diagnosticar la enfermedad no es lo mismo que proporcionar la cura. Sagan ya ha establecido 2 cosas. Primero, que la cognición humana es sistemáticamente poco fiable y requiere corrección institucional. Segundo, que las necesidades emocionales que empujan a las personas hacia la irracionalidad son reales y no van a desaparecer simplemente porque se les explique que sus creencias son falsas. La pregunta que ahora debe enfrentar es constructiva. ¿Puede la forma científica de ver el mundo proporcionar realmente lo que proporcionaba la superstición? ¿Significado?
¿Un sentido de pertenencia a algo más grande que uno mismo? ¿O es la investigación honesta, al final, una herramienta para navegar el mundo que deja los deseos humanos más profundos permanentemente insatisfechos? Parte 5. Asombro sin ilusión. La acusación estándar contra el pensamiento científico dice algo así: la ciencia despoja al mundo de su magia. Toma el atardecer y lo reduce a longitudes de onda de luz dispersadas por partículas atmosféricas. Toma la experiencia humana del amor y la reduce a neuroquímica. Toma el cielo nocturno y lo convierte en un catálogo de reacciones termonucleares que ocurren a diversas distancias. Al explicarlo todo, vacía todo de asombro. Esta es una acusación que se ha lanzado contra la ciencia al menos desde la era romántica. Y suena razonable, porque coincide con una experiencia humana común. Cuando se explica un truco de magia, la sensación de asombro tiende a evaporarse. El entendimiento parece ser el enemigo de la maravilla. Sagan no descarta esta objeción. La enfrenta directamente. Y su respuesta es el movimiento filosófico más ambicioso de toda su obra. Sostiene que la acusación recae sobre una teoría equivocada de lo que realmente es el asombro. La visión común asume que el asombro es producto de la ignorancia. Sientes admiración porque no entiendes. Según esta visión, cuanto menos sabes, más asombro tienes disponible, y cada acto de explicación es un pequeño acto de destrucción. Sagan propone lo contrario. El asombro real no es la sensación de enfrentarte a algo que no puedes explicar. Es la sensación de enfrentarte a algo cuya complejidad y escala superan tu capacidad de abarcarlo por completo, incluso cuando entiendes partes de él. La distinción es crucial. El asombro basado en la ignorancia se agota en el momento en que aprendes la respuesta. El asombro basado en la complejidad se profundiza cuanto más aprendes, porque cada respuesta revela nuevas capas de estructura que no habías sospechado. Considera el atardecer que supuestamente la ciencia arruina. Antes de conocer algo de física, un atardecer es simplemente un baño de color en el cielo. Después de aprender que la luz blanca contiene todas las longitudes de onda visibles, que la atmósfera dispersa más las longitudes cortas que las largas, y que el ángulo bajo del sol al atardecer obliga a la luz a atravesar más atmósfera, ves algo diferente. Ves los mismos colores, pero ahora también ves toda la atmósfera operando como un vasto instrumento óptico. Entiendes que el cielo es azul por la misma razón física por la que el atardecer es rojo.